En especial a quien lo encabeza, Miguel Gasca, se me van los nombres, a Cristian Isuza, a Rodrigo, aquí a Rafa, no me sé todos los nombres, pero muchas gracias, a Claudia Hernández, que ha estado con todo también apoyando, y obviamente al equipo fundador de las jornadas, que nos ha dado todo el aval para organizar esta quinta jornada. Vamos a comenzar, vamos a intentar ser lo más estrictos con los tiempos, porque como ustedes han visto en el programa hay muchas mesas, muchas ponencias, y con el fin de que todo el mundo tenga el tiempo necesario para exponer y que pueda haber algunas preguntas. El nombre de esta primera mesa es Las ciudades y la guerra, la reforma. Comienza David Eduardo Quintanar González, que nos presenta su ponencia Fuego y armas bajo la ciudad, Toluca durante la Guerra de Reforma 1858-1860. Bueno, pues primero que nada, muy buenos días a todos, gracias por venir. También agradezco del mismo modo al comité organizador por la oportunidad de presentarme el día de hoy. Bueno, entonces damos inicio. Además de la decisiva batalla de Calpulalpan, la Guerra de Reforma tuvo otros estragos en el Estado de México. Su localización geopolítica, que envolvía a la Ciudad de México, hizo que las disputas por el Estado mexiquense fueran una lucha constante. Para la obtención del control de la entidad, la ciudad de Toluca, por tanto, fue escenario de combates entre los dos bandos beligerantes, el liberal y el conservador, que se asumían como legítimos poseedores del gobierno estatal en medio del conflicto. Desde la proclamación de la Constitución de 1857, la movilización de tropas se llevó a cabo en la capital mexiquense a manera de alerta. A Toluca llegaron tropas de las diferentes armas del ejército con el propósito de mantener esa plaza bajo autoridad conservadora. Con la proclamación del Plan de Tacubaya por los conservadores, la capital del Estado de México, en vísperas del estallido formal de la Guerra de 3 años, se vio situada en medio de una tensión interna. Una serie de acciones de guerra llevadas a cabo a las afueras del Valle de Toluca, pero también dentro de la ciudad misma, provocó el cambio de poderes en la ciudad. De hecho, hasta antes de la proclamación de la Constitución se llevaron a cabo una serie de conspiraciones y de motines en Toluca, propios de los grupos de poder en la capital, que finalmente dieron la antesala para que los conservadores posteriormente se hicieran del control de la capital y por tanto de la entidad. La importancia del acontecimiento, y de los motines cabe señalar que fue el de Manuel Pielago y Tiburcio Escobar en junio de 1857. La importancia del acontecimiento fue cuando los grupos de poder del Estado de México fueron sustituidos, al momento en que los conservadores hicieron con el control de la capital toluqueña. De tal manera que para el 26 de enero de 1858 la ciudad ya estaba preparada para que los conservadores entraran a Toluca sin que se les pusiera resistencia alguna, expulsando así a las autoridades liberales y por consiguiente haciéndose de la posesión del Estado de México. María del Carmen Salinas apunta lo siguiente al respecto, y cito: por los intereses afectados con la Constitución Federal de 1857, los partidos liberal y conservador ahondaron sus diferencias en una profunda guerra civil. La Guerra de Reforma se inició con el Plan de Tacubaya en 1857. Su objetivo principal era la abolición de la Constitución liberal. Al siguiente mes, el Plan de la Ciudadela reafirmaba ese propósito. Desde entonces, hasta mediados de 1860, el territorio del actual Estado de México estuvo bajo control de los conservadores. Cierro cita. Tras la presencia de los conservadores en el Estado mexiquense, se inició bajo su gobierno una importante reforma a la división territorial de la entidad que afectó a la Ciudad de México. Se restableció el proyecto santanista de descentralizar y fraccionar a las entidades a través del sistema de departamentos con distritos y partidos, y los denominados territorios mediante el decreto del 27 de abril de 1859. Se dividió entonces al Estado de México en 5 jurisdicciones mayores: los territorios de Tulancingo y de Iturbide, que están señalados con el número 1 y 3. Iturbide es el actual Estado de Morelos, cabe señalarlo. Y los departamentos de Toluca con el número 5, Tula con el número 4 y el Valle de México con el número 2, donde este último incluía 2 distritos. El primero era el de Texcoco, con los partidos de Teotihuacán, propiamente Texcoco y Chalco. El segundo correspondía al distrito de Tlalnepantla, con los partidos de Zumpango, Cuautitlán, Tlalnepantla y el distrito de Tlalpan, respectivamente.
de tal modo que se amplió la dependencia de las periferias del Estado mexiquense a la Ciudad de México. Por otro lado, la reconfiguración territorial mexiquense involucró un aspecto importante en medio de un estado de guerra interno, el control militar efectivo. La reforma territorial del Estado de México hizo que la administración militar regional, es decir, las comandancias militares, quedaran supeditas a la organización político-administrativa, militarizando entonces la política en todos los niveles. De tal manera que para el año de 1859 también quedaron establecidos los nuevos mandos políticos militares en el Estado de México, mediante los nombramientos siguientes, y cito: el general Rómulo Díaz de la Vega como gobernador del Valle de México, como subcomisario de la Brigada de Castillo en favor de don Joaquín Navarrete; para gobernador de Toluca, el general Antonio Ayestarán; al coronel Rafael Durán de gobernador en el departamento de Tula; al general José Ignacio Gutiérrez para jefe político del territorio tulancingo; al general graduado de coronel Francisco Huitián para comandante principal de Texcoco, cierro cita. Y bueno, aquí cabe señalar también que los que ocupan estos cargos político-militares son los veteranos de la guerra del 47. Entonces esto también va a explicar las medidas que van a llevar a cabo estos comandantes militares y finalmente las estrategias y las operaciones de guerra que se van a llevar posteriormente. Así pues, una vez iniciada la guerra, la principal preocupación del gobierno estatal fue el orden interno. Cito: en este caso, desaparecido el propio Estado de México, no había que esperar una protesta. Además, la nueva realidad territorial correspondía a la nueva realidad política que siempre había preconizado el Partido Conservador: entidades pequeñas y fáciles de gobernar, sometidas a la autoridad central del presidente. Y de ahí por qué las periferias del Estado de México quedaron finalmente incorporadas a la administración de la Ciudad de México. Cierro cita. La reforma no solo se vio involucrada en el territorio, sino también en las Fuerzas Armadas que se encargaron de combatir a las fuerzas liberales que pretendían apoderarse de la plaza mexiquense. El proyecto militar conservador se orientó en poseer un ejército permanente y una milicia activa que fungiera de reserva para el primer cuerpo militar. Así, algunas de las tropas acantonadas en Toluca cambiaron su reglamentación de simples auxiliares a milicia activa. Aquí cabe señalar una reforma que hizo el presidente interino José Ignacio Pavón el 19 de febrero de 1859, en el que cambia el batallón auxiliar, el segundo batallón auxiliar de Toluca, a batallón activo propiamente. Entonces ahí, bueno, habría que analizar si también a nivel federal se llevó a cabo esa reforma con todos los cuerpos. Esto es por consiguiente la preparación de los gobiernos estatales conservadores para combatir las incursiones de los liberales como una forma de autodefensa, acantonando reservas principalmente en las capitales de los estados y la mayor participación de los cuerpos militares permanentes en los combates. De manera que, al principio, el control militar de Toluca y sus alrededores por los cambios político-administrativos llevados a cabo por los gobiernos conservadores, las administraciones Zuluaga, Miramón y Pavón respectivamente. Entonces, bueno, los personajes que están aquí son los que acabo de señalar: José Ignacio Pavón al centro y a los costados Félix María Zuluaga y Miguel Miramón. Tuvieron buenos resultados. La efectividad del mando conservador consistió en controlar a los pueblos, ranchos y partidos de los alrededores para evitar su incorporación a los contingentes liberales. Sin embargo, a pesar de la férrea vigilancia, hubo varios ataques de los liberales, o también llamados constitucionalistas, efectuados muy al margen del corazón del Estado de México. La desocupación de plazas foráneas por el control conservador fue otra de las causas que propiciaron el avance de las tropas liberales tiempo después. Al final de cuentas, Toluca figuró como objetivo de las fuerzas constitucionalistas. Para ello, las operaciones de los asaltantes se llevaron a cabo mediante dos frentes. Bueno, también cabe señalar que los defensores y otros comandantes conservadores en Toluca fueron más veteranos de la guerra del 47, del cual figuraba sobre todo el general Ampudia, creo que es muy conocido por sus acciones en el norte. Entonces, una vez que termine la guerra, es nombrado comandante de la plaza en Toluca en esta época. Entonces, se llevan a cabo dos frentes: uno al sur, desde el vecino estado de Guerrero, aquí, ocupando Zacualpan, que es ese punto. El otro, por el noroeste, desde Querétaro, ocupando este otro punto en Aculco. Meses más tarde, las fuerzas liberales comenzaron a avanzar hacia el centro del Estado de México.
La alerta fue tal que las tropas conservadoras empezaron a posicionarse fuera de la capital, específicamente en Lerma y Calimaya, estos dos puntos, con el propósito de mantenerse cerca de Toluca y no desproveerla de protección. Fue entre 1859 y 1860 cuando los combates por la ciudad mexiquense comenzaron a incrementar su actividad. Los constitucionalistas situados en el frente sur avanzaron dividiendo su posición en dos para atacar en una avanzada bifronte. El primero fue por el este, hacia acá, hacia el actual municipio de Santiago Tenquistenco, que está ubicado en este punto, bajo el mando del general Pueblita, que va a ser constante en los siguientes ataques, en las siguientes movilizaciones. Y el segundo por el poniente hacia el valle, hacia la villa del Valle, el actual Valle de Bravo, que está en este punto. Empero, los problemas logísticos y operacionales comenzaron a tener impacto. Los conservadores optaron por una estrategia plenamente defensiva en vez de ofensiva. Sus posicionamientos, además de la ocupación de la capital toluqueña en calidad de plaza militar, se orientaron en colocaciones concentradas en los pueblos aledaños a manera de proteger la ciudad y evitar daños en dicho punto. Los liberales, por su parte, al no poseer una posición fija de mayor importancia con una plaza bajo control, podían tener desplazamientos plenos y utilizaron escaramuzas y repliegues que poco a poco terminaron por desgastar a las posiciones conservadoras. La situación de ataque y defensa hizo que el baluarte conservador por la ciudad de Toluca se volviera una trinchera en el sentido figurado, con grandes probabilidades desfavorables. Una vez agotados los emplazamientos de los defensores en las periferias de la capital, las condiciones de la estrategia plenamente defensiva se tornaron en su contra. Al mismo tiempo, con el avance de las fuerzas liberales, estas aprovecharon la contraproducente e inconsciente estrategia conservadora, impidiendo la ampliación de defensa de dicho bando, debido a la ocupación que habían expandido los constitucionalistas a diversos puntos en el resto del estado. La disputa por el control de las ciudades, plazas y estados hizo que las fuerzas liberales declararan a la ciudad de Toluca en estado militar de sitio para el año de 1860. Así, los atacantes, al emplear esta modalidad de combate, hicieron que el sitio desgastara a las fuerzas conservadoras, asfixiándolas hasta agotar la mayoría de los recursos y víveres. La forma de defensa propició que los conservadores únicamente se concentraran en la zona centro y no conectaran redes de intercambio de contribuciones más allá de las periferias próximas. Esa situación terminó por rematar a los defensores después sitiados. Desde las afueras del Departamento de México, el agotamiento de la defensa por los conservadores se reflejó en el momento en que, desde posicionamientos como Coajimalpa, los conservadores daban cuenta que la capital de ese departamento pues se encontraban en una situación bastante complicada y bueno, cito lo siguiente. En primera oportunidad, necesito disponer en primera oportunidad que se presenten 200 hombres de caballería que persigan y destruyan a los bandidos que se hallan en dicho punto, a fin de dejar expedidos el curso del agua que surta esta capital. Es un informe del general Ampudia, defensor de la capital, junto con el coronel Aureliano Rivera, dando cuenta de la derrota sufrida por Felipe Berriozábal y Santos de Gollado en esta zona que estaban sitiando la ciudad misma y no pues daban cabida a que entraran víveres y desde luego les privaron de los recursos para que pudieran seguir resistiendo. Para el momento más complicado del sitio, los liberales habían movilizado sus posiciones hasta las inmediaciones de la Ciudad de México. A pesar de la complicada situación para los defensores, el auxilio no tardó en llegar. Desde la Ciudad de México y el mando del Ejecutivo, o sea, San Miguel Miramón, las fuerzas conservadoras atacaron por las retaguardias dispersando a los sitiadores. Los mandos conservadores comenzaron a emplear movimientos de ataque mucho más amplios en los espacios de conflicto. Se utilizaron colaboraciones de fuerzas conjuntas de diversos estados para romper el sitio de Toluca, y cito nuevamente: poniéndome de acuerdo con el dicho señor general Moreno, procure aliviar los males ocasionados a este estado de México y el de Tlaxcala por el señor general Carvajal y algunas de las plazas que lo obedecen. Cierro cita. Es un informe del general José María Cobos, dando cuenta de la derrota nuevamente de Felipe Berriozábal y Santos de Gollado en la plaza de Toluca. Sin embargo, otro frente de batalla más grave para el gobierno conservador hizo que cambiara de dirección la guerra en su totalidad. La presencia de flotas estadounidenses en apoyo al gobierno juarista hizo que las fuerzas conservadoras se dirigieran hacia el puerto de Veracruz,
dejando desprovistos de auxilio a los defensores en Toluca. El vaivén de la situación militar de la ciudad, tanto para liberales como para conservadores, propició los cambios en las estrategias para hacerse con la posesión de aquella plaza. Nuevamente, los constitucionalistas, beneficiados por las circunstancias y aprovechando el control de las plazas muy a las afueras de la capital, donde podían replegarse, reiniciaron el ataque a la ciudad para definitivamente tomarla. Finalmente, y a pesar de la reorganización territorial y los cambios en los poderes políticos que los conservadores pretendían poseer, el mando total, así como el control militar del Estado de México, solo se terminó logrando en las periferias más cercanas a la ciudad, más no en el resto de la entidad mexiquense. Por otro lado, la concentración defensiva en Toluca y sus alrededores terminaron por afectar a la estrategia conservadora, haciendo posible el avance oportuno de las tropas liberales, razón por la cual se volvieron inestables las estrategias de ataque y defensa entre los bandos beligerantes. Y bueno, también cabe señalar, ya lo mencioné, estos militares liberales que se encargan del ataque a Toluca, que también tienen una formación distinta en las guardias nacionales, que también explica la lógica por la cual atacaban de esa manera, ¿no? O sea, las escaramuzas y ataques dispersos para agotar a emplazamientos en concreto. Todo parece indicar que la capital del Estado de México sería el ultimátum de la guerra. Sin embargo, en vez de aglomerar el conflicto en la ciudad como se llevó a cabo en Silao o Guadalajara, y cuyas consecuencias fueron dejar demolidas dichas plazas al final de la guerra, y para evitar la destrucción de la ciudad, se procedió a efectuar el combate final en las regiones marginadas de la misma entidad. El escenario de batalla aconteció en el municipio de Jicotepec, en el mismo Estado de México, conociéndose más tarde como San Miguel de la Victoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David Eduardo. Muchas gracias por tu exposición, por tu exactitud en el tiempo. Continuamos con Carlos Arellano González. El título de su ponencia es El Ejército de Oriente ante los sitios de Veracruz en 1859 y 1860. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia y también muchas gracias al comité organizador por la oportunidad de presentar este trabajo. El Ejército de Oriente ante los sitios de Veracruz en 1859 y 1860, para darle continuidad precisamente a la presentación del compañero, hablando de otro teatro de guerra, que es precisamente en Veracruz. Me voy a ir sumamente rápido, a pesar de que el título de la ponencia expresa que me centraría en los sitios de 59 y 60. En realidad voy a hablar de la campaña. No es posible hablar tan solo de una batalla si no se contextualiza, dentro de todo el esquema que implica una campaña militar. Es por eso que uno de los objetivos de esta presentación sumamente sucinta será precisamente mostrar la contextualización de ambos sitios. De la misma manera, hablar acerca del Ejército de Oriente, denominado tanto en su formación como división, así como también en su disposición operativa de cuerpo de ejército. De la misma manera, también hablar de Veracruz como teatro de operaciones y, por supuesto, siguiendo la lógica de la mesa acerca de las ciudades en guerra, presentar a las principales poblaciones que tuvieron repercusiones e implicaciones en las operaciones realizadas por el ejército conservador. Que cabe mencionar, pues resulta ser una campaña sumamente interesante que se extiende desde los años de 1858 hasta 1860, es decir, los años de la Guerra de Reforma va a estar precisamente enfocada en uno de sus diversos aspectos en Veracruz. La primera campaña, porque podríamos realizar un desglose precisamente, un esquema de las diversas partes que integran esta gran campaña militar que se realiza contra el estado de Veracruz y principalmente el puerto. Iniciaré con la campaña del general Miguel María Echegaray en 1858. Algunos recordarán a Miguel María Echegaray
De la misma manera, como ya ha comentado el compañero, en el Teatro de Veracruz vamos a encontrar una cantidad enorme de antiguos veteranos, de los veteranos de la guerra contra Estados Unidos. Ampudia se encuentra aquí. Miguel María Echegaray, para aquellos que no tengan presente, era comandante del Tercer Batallón Ligero, un batallón sumamente interesante durante la guerra con Estados Unidos. Es uno de los temas que estudié para mi tesis de licenciatura, por eso voy a estar recurriendo mucho a esa experiencia que tienen estos militares y que resulta sumamente interesante en la conformación del ejército conservador. Mucho de su personal, muchos de sus generales y jefes formaron parte de aquella guerra contra Estados Unidos y de los combates y conflictos militares posteriores, tales como el de la Sierra Gorda, que es donde participa también Miguel María Echegaray en 1848, así como también en la Revolución de Ayutla en los diferentes escenarios, sobre todo en Michoacán, Estado de México, Veracruz, Guerrero, entre otros. Entonces, en esta primera campaña que tenemos la participación del general Miguel María Echegaray, voy a iniciar con esto que no se debería hacer en una presentación, sobre todo en las diapositivas, pero me parece sumamente interesante. Una diapositiva con una gran cantidad de texto, pero que me parece sumamente interesante destacar este comentario que realiza el general Echegaray al Ministerio de Guerra en un documento resguardado por el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional y datado el 12 de enero de 1859, donde después del pronunciamiento que saben que realizó el 23 de diciembre, el plan de Ayotla, disculpen las fechas, si erro en ella, con el plan de Ayotla, lo destituyen del mando de este cuerpo militar y Miguel María Echegaray reclama, o mejor dicho, hace una contestación al Ministerio de Guerra expresando las dificultades con las que él tuvo en la campaña contra el puerto de Veracruz y en general contra el Estado. Si ustedes van leyendo, precisamente se podrán dar cuenta de las grandes dificultades que presenta. Alrededor de 1.400 hombres integran la División de Oriente, que debe de enfrentarse a más de 8.000 según sus estimaciones. Sean ciertas o sean falsas, lo que importa en este caso es la apreciación que tienen los propios militares acerca del enemigo, porque al fin y al cabo esa apreciación es lo que va a definir su acción militar en el teatro en campaña militar. De tal manera que entonces, considerando estas complicaciones de Veracruz, vamos a encontrar que las dos principales acciones que van a tener a su cargo Echegaray en 1858 va a ser la toma tanto de Perote como de Orizaba. Una vez, a partir de aquí voy a mostrar una serie de mapas. Los conservadores están representados en rojo, los liberales en azul. De tal forma que los principales objetivos van a ser la conservación de las ciudades de Perote y de Orizaba. Perote va a ser abandonada por una guarnición de Zacapuastlas que se encontraba ahí, va a ser tomada por Miguel María Echegaray y posteriormente se va a realizar una operación en contra de Orizaba, donde también vamos a tener la participación del general Carlos Oronoz. También Carlos Oronoz, pues algunos tendrán presente, antiguo general santanista y afiliado al ejército permanente. De tal forma que entonces vamos a encontrar muchas de las unidades presentes que van a acompañar a Miramón al puerto de Veracruz ya desde este momento de la campaña de Miguel María Echegaray. ¿Por qué la importancia de Perote y Orizaba? Porque son el punto de ingreso hacia el puerto de Veracruz. Posteriormente tenemos la campaña de 1859, que la podríamos ubicar entre el 16 de febrero y el 25 de marzo de este año, del 59. Es la primera campaña que se emprende por Miguel Miramón, un general bastante joven, 27 años para este momento, y también creo que ese es un dato importante que deberíamos tener presente. Dentro de una corporación, dentro de una institución tan cerrada como es el ejército, desde hoy en día así como en el pasado, cabe destacar que la tradición y el abolengo resulta ser una parte fundamental de sus ideales, de tal manera que también las acciones militares, su participación operativa resulta fundamental para sustentar un grado y un empleo militar, de tal forma que estos militares que tenemos presente en la campaña de 1859, como podrán ver en este estado de fuerza, donde se identifica a los mandos, pues encontramos, por ejemplo, a Acevedo del Castillo, profesor de colegio militar, ingeniero. Encontramos a Manuel Robles, también veterano de la guerra del 46-48. Él fue uno de los principales ingenieros durante la defensa del puerto de Veracruz y posteriormente de la Ciudad de México. Él fortifica el Peñón Viejo, diciéndole a Santana: si los estadounidenses toman la Ciudad de México, no va a ser por este punto. Y en efecto es lo que sucede. Los norteamericanos rodean la ciudad. Encontramos también a otros militares, Eligio Ruedas, Manuel María Escobar, José María Cobos, militares del antiguo ejército que
tienen ya un prestigio y una carrera dentro de las fuerzas militares mexicanas, de tal manera que es lo que les comentaba, hay que tener presente que Miguel Miramón, al ser un joven de 27 años que tiene que enfrentarse a estos veteranos experimentados que han estado en operaciones, y que además Miramón ha tenido la ventaja y entre fortuna y cuestión también de astucia, de poder obtener victorias tales como en Colima o Ahualulco, pues precisamente resulta contrastante, ¿no? Sería una cuestión sumamente interesante de analizar esa relación que Miramón mantenía con estos generales viejos que seguramente lo veían con un tanto de recelo. De tal forma que entonces varias de estas unidades van a estar presentes en la campaña, ya les comento, contra Veracruz. La primera división es la que está presente con Miguel María Echegaray, va a ser destituido y va a ser puesto en su lugar el general Manuel Robles. Posteriormente va a ser ubicado también después Miguel Miramón tomaría el mando, llegando con la segunda división, donde podemos encontrar también diversas unidades. También resulta interesante revisar cada una de las historias de estas unidades por una sencilla razón. Ustedes se dan cuenta de que en la primera división, en la segunda brigada, al mando del coronel Francisco Tamariz, se encuentra el 11º Batallón de Línea. El 11º Batallón de Línea, si algunos lo saben, fue el batallón que comandó Miguel Miramón en 1856 en Puebla. Entonces aquí también se logra ver esta afiliación y este amor que guardan los generales y los militares por sus respectivas unidades, llevándolos a diversas zonas de combate. Entonces es posible identificar estas cosas a través de los estados de fuerza. Al fin y al cabo, pues bueno, ¿qué implicó esa primera campaña de 1859? Se habla del sitio del 59 al puerto de Veracruz. Realmente no hay un estado de sitio en estricto sentido. Después de realizar una serie de operaciones sobre los puntos que van hacia Huatusco, que está bajo control de las fuerzas liberales o constitucionalistas, así como también del Chiquihuite, que también está bajo control de los liberales, Miramón decide emprender dos maniobras, una precisamente sobre Huatusco, atravesando la barranca de Jamapa, y otra hacia Omeaca, con el fin de garantizar una línea efectiva de comunicaciones y de suministros que vaya de Chalchicomula, Orizaba, y puede ingresar sin ningún problema a través de Chiquihuite y llegar precisamente hacia el puerto de Veracruz. Se podrán dar cuenta también de que en este plano se encuentra una zona marcada en amarillo. Es una zona de tierra quemada que va a afectar terriblemente las movilizaciones y el aprovisionamiento de las fuerzas conservadoras en su marcha al puerto de Veracruz. Una vez que llegamos ya al puerto de Veracruz en estricto sentido, pues se van a ubicar en una población denominada Medellín, avanzarían a otra cercana llamada Tejería, y posteriormente seguirían avanzando las fuerzas de la segunda división y de la primera división hacia el puerto de Veracruz, de tal manera que antes de poder realizar algún reconocimiento y establecer un sitio un sitio formal en estricto sentido, llegan comunicaciones desde la Ciudad de México informando que el convoy que llevaba pertrechos y víveres a las fuerzas acantonadas en Veracruz, pues todavía no ha salido, de tal manera que Miramón decide, bajo consenso también del resto de los militares que están a sus órdenes, retirarse hacia Orizaba y posteriormente hacia la Ciudad de México. Resulta interesante también hacer el comparativo con lo que implica un sitio en estricto sentido para las fuerzas conservadoras, pues bueno, va a implicar tanto en el año del 59 como 60 llegar a uno de los médanos, es decir, una de estas montañas de arena que existían antes en Veracruz, y establecer ahí una batería y realizar un intercambio de fuego con la fortaleza, con las murallas del puerto, a una distancia aproximadamente de un kilómetro. Sin embargo, durante la guerra con Estados Unidos es interesante porque un ejército de 12,000 efectivos logra poner en un sitio, realmente rodea el puerto de Veracruz, establece una línea de trincheras y poco a poco va avanzando hacia el puerto. Eso resulta interesante al poder compararlo con lo que hacen los conservadores en el año del 59. Podemos encontrar una tercera etapa también durante esta gran campaña militar que va del 58 al 60. Un periodo de interludio que iría de abril del 59 a enero del 60. Miramón se enfoca en otros menesteres, mientras que
establece el 3 de abril del 59 una reorganización de las fuerzas militares que están presentes en Veracruz. El cuerpo de operaciones, es decir, aquella gran unidad que se realiza en los ejércitos para ofensivas, va a desintegrarse y en su lugar se va a volver a establecer la división del ejército, la división de Oriente, que va a estar al mando nuevamente de Manuel Robles Pezuela. Algunos tendrán presente que Manuel Robles Pezuela, además de su papel como ingeniero militar, también fue comandante militar del estado de Veracruz entre los años durante los gobiernos de Santa Anna y de Mariano Arista. Entonces eso también resulta interesante y explica el por qué Manuel Robles Pezuela está metido ahí. Cabe mencionar también a otro militar de la guerra con Estados Unidos que está cerca de Manuel Robles Pezuela y que es Francisco Pérez. Francisco Pérez era comandante de una de las brigadas más importantes que participaron en la guerra con Estados Unidos, que es la primera brigada del ejército permanente. Va a estar presente esta unidad en la batalla de Lomas de Padierna. No va a actuar, pero va a estar presente de la misma manera en la batalla de Churubusco y también en la batalla de Molino del Rey. De la misma manera también va a estar presente Francisco Pérez en la batalla de la Angostura y de Cerro Gordo. Entonces se trata de militares sumamente curtidos y Francisco Pérez va a ser el comandante militar de Puebla y él va a estar reenviando la información precisamente a Manuel Robles desde la Ciudad de México, realizando una serie de maniobras y como se podrán dar cuenta en esta orden general, en este estado de fuerza, pues solamente quedan 2 divisiones, ¿no? Con las unidades que ya hemos mencionado. Va a haber también una serie de refundiciones de los cuerpos. También hay que tener cuidado al momento de realizar este tipo de análisis, porque en muchas ocasiones aparecen cuerpos, desaparecen otros y en algunas ocasiones eso se debe a que en efecto se movilizan algunas unidades hacia otros puntos, pero también existe la posibilidad de que las unidades se refundan. El ejército de Oriente, la división de Oriente para este momento está conformada alrededor de 3.400 efectivos. Es una cantidad bastante estable considerando la presencia de casi 4.000 guerrilleros al mando de Carvajal y Alatriste, así como la división auxiliar de Ampudia, que están avanzando a lo largo de la sierra y que podemos apreciar en este plano. Se pueden apreciar los distintos puntos donde están situados los liberales, que tienen flanqueados, si se dan cuenta, a las fuerzas que están ubicadas en Perote, y también tienen separada la línea de comunicación de Jalapa hacia Córdoba y Orizaba. Es decir, las fuerzas conservadoras se mantienen, están a la defensiva y a pesar de que están en un constante intercambio de poblaciones, que es como son el de La Hoya, como son Naolilco, como es Huatusco, como es Huamantla también, los puntos importantes que son Perote, Córdoba y Orizaba, pues los van a mantener. De hecho, entre las instrucciones oficiales que envía Miramón a Manuel Robles está la de mantener precisamente esas ciudades, que son las esenciales para poder emprender una nueva campaña en 1860, que se va a librar entre el 8 de febrero y el 21 de marzo. Podemos encontrar nuevamente la organización del cuerpo de ejército, ahora con nuevos generales, tales como Gregorio del Callejo, Feliciano Lisiaga y una brigada de caballería al mando del general Domingo Herrán, también general santanista. Entonces resulta totalmente interesante ver cómo este antiguo ejército que estaba presente desde los primeros años de la independencia del país y que tiene que enfrentarse a los norteamericanos está todavía aquí metido, y eso también nos habla de dinámicas de movilidad, de movilización militar sumamente distintas. Por una parte los liberales con las guerrillas y por otra parte los militares conservadores, los militares permanentes, que tienen una dinámica diferente. Ampudia era del permanente y por eso realiza una serie de maniobras similares a lo que podrían emprender los conservadores. Tenemos este croquis donde precisamente ya se realiza un sitio en estricto sentido y resulta también una cuestión sumamente particular ver a los sitios de Veracruz en contraste con la modernización que se está llevando a cabo en Occidente, en los ejércitos de aquellos años. Estos son los años de las renovaciones militares. A pesar de que se siguen manejando los mismos sistemas de armamento, es decir, cañones, fusiles, empiezan a perfeccionarse y ya hay para estos momentos armas de repetición, los fusiles de chispa empiezan a desaparecer, en su lugar vienen las cápsulas de percusión, es decir, ya viene toda una renovación, y durante esta campaña militar es posible apreciar una serie de estos cambios tecnológicos que se están dando. Por una parte, al fijo de Veracruz, que está bajo las órdenes del gobierno liberal, le van a llegar
fusiles Enfield, que van a ser los que van a utilizar principalmente los norteamericanos, bueno, los yanquis en la guerra civil, es decir, los norteños durante su guerra civil. De la misma manera encontramos al momento de revisar expedientes pues una cantidad importante de información telegráfica, incluso las cartas de Conchita Lombardo muchas veces están telegrafiadas. Entonces resulta también interesante ver esta innovación tecnológica ya presente también en uso militar. Otro más, y que resulta interesante, y me voy a robar unos cuantos segundos de su atención precisamente para comentarles algo que Sebastián y Campos, un guardia nacional de Veracruz, comenta respecto a las fortificaciones que están en el fuerte, alrededor de la fortaleza de Veracruz. Resulta sumamente interesante porque alrededor de Veracruz se encuentra alambre de espino, alambre de púas. Y de acuerdo a la tradición histórica militar, el alambre de púas fue empleado durante la Guerra Civil estadounidense. Y aquí encontramos alambre de púas situado alrededor de Veracruz. Dice, las telas de alambre tenían por objeto impedir que las columnas de asalto pudieran conservar su formación y unidad, y que aún desorganizados los soldados pudieran flanquearlos, sino con grandísima dificultad, siempre en pie y empleando un tiempo más que suficiente para resistir el fuego de los sitiados, y ahondando que el enemigo hubiera destruido antes con su artillería las fuertes estacas que sostenían el alambre, el resultado habría sido el mismo. Resulta interesante también ver esta implementación tecnológica durante el sitio de Veracruz. Uno más, ya para ir cerrando también la presentación, sería también que Sebastián Campos menciona que en el puerto de Veracruz hay presente un aparato eléctrico, que es algo así como un foco que ilumina ciertas zonas por donde se encuentran los conservadores, y que en efecto por y su corbeta pues logran detener las avanzadas de los vapores que están al mando de Tomás Marín, dejando pues a Miramón en la total derrota. Entre las conclusiones, ya sé que esto fue bastante rápido, no fue muy específico el hablar de las unidades y demás, pero me parece que una revisión general y sucinta acerca de la campaña nos puede mostrar ciertas luces acerca de lo que fue la guerra en aquel teatro de operaciones. Por una parte nos muestra la importancia de la geografía y las localidades en el desarrollo de las campañas. Lo que sucede en la guerra de Reforma bien puede ser también empleada también para el análisis de la guerra contra los franceses. Ya hay poblaciones que están identificadas, ya las personas han generado alianzas, ya ha habido una dinámica social también entre las diversas unidades, ya han tenido experiencia de combate, y es precisamente interesante el análisis de las campañas precisamente por este contraste que se puede realizar con lo que sucedió después, o en caso contrario durante la guerra contra Estados Unidos o algunos otros conflictos militares, incluso hasta para la revolución. De la misma manera, el sitio fue insostenible ante los altos costos en recursos y vidas. No pude ahondar en ello, pero ante la gran presencia de los liberales, ustedes se pudieron haber dado cuenta de que se requerían más de 4,000 hombres para pacificar el estado de Veracruz. De tal forma que, esta campaña yo consideraría que también fue dirigida principalmente por los viejos militares, incluso los sitios de 59 y 60, aun cuando la figura de Miramón haya sido la de general en jefe, tiene detrás de él a una serie de militares de la vieja alcurnia que lo están aconsejando y que también van detrás de él, obedeciéndolo y viendo lo que está haciendo. Y finalmente, pues también presentar a México en esta guerra de Reforma en la encrucijada de la guerra moderna, que es precisamente con estos cambios e integración de tecnología durante el sitio del 60, donde podemos apreciar estos elementos. Esto sería todo de mi parte y muchísimas gracias.